Vamos a ir a la palabra para recibir el Espíritu de Dios. Y no estoy hablando del Espíritu Santo, sino el ánimo de Dios, la intención de Dios. Y como hemos estado hablando en estas últimas semanas, estamos caminando en el desierto con Dios. Estamos caminando en medio de las adversidades de la vida. Estamos peleando una batalla, saliendo de esa batalla, apenas nos vayamos y nos cambiamos la ropa y empezamos. Entonces, la idea de la palabra que hemos estado hablando en las últimas semanas es precisamente de que nos demos cuenta de cómo Dios trabaja, de cómo Dios quiere que tú y yo vivamos, del ejemplo que Él nos ha dado para que nosotros cobremos ánimo y tengamos claridad y entendimiento para pelear nuestras batallas, como el apóstol Pablo hace un tiempo nos dijo, para ganar. Tenemos que correr la carrera de manera que ganemos. Todos tenemos que ganar. Amén. Porque no estamos compitiendo el uno con el otro, sino que todos tenemos un reto que Dios quiere bendecirnos para que alcancemos la victoria. Así que una vez más nos vamos al desierto, vamos a ver la experiencia de Dios con el pueblo de Israel y aprendamos de lo que nuestra vida tiene que ser. Y el día de hoy estamos bajo el tema de en marcha detrás del arca. Yo dudo que hayan oído ese tema alguna vez, porque yo mismo nunca había predicado este tema. En marcha detrás del arca. Voy a dejar que el fluir de la palabra nos vaya aclarando qué es lo que esto significa. En ese sentido, tenemos que ir al libro de Josué, capítulo 3. Josué capítulo 3. Estoy dando muchas cosas aquí. Ahí está. Josué capítulo 3. Y vamos a leer los primeros 6 versos. ¿Ok? Para que se sientan ubicados, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los llevó, cruzaron el Mar Rojo, vencieron al ejército de Faraón, pelearon con este, con aquel, y problemas con el agua, y problemas con la comida, y problemas con lo otro, problemas con el miedo. Llegaron a la tierra prometida, pero estaban más asustados que una cucaracha en un baile de gallinas. Y terminaron devolviéndose de la puerta de la tierra prometida. Dios dijo, los adultos de aquí no entran más por desobedientes, por temerosos, por desconfiados, después de verme haciendo tantas cosas con ellos. 40 años y allá se quedaron ellos en el desierto, los hijos de ellos vinieron otra vez y en este momento se encuentran frente al Jordán, que es la marca geográfica, geológica que ellos tienen que cruzar para entrar a la tierra que Dios les había asignado. En el capítulo 3, versículo 1 dice que muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los oficiales del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella.
pónganse en marcha detrás del arca. Así sabrán por dónde ir. Esa es una frase clave. Nos ponemos en marcha detrás del arca y así vamos a saber por dónde ir. Pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener 2000 codos de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué ordenó al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. ¿Saben algo? Después de sacar al pueblo de Egipto, Dios los prepara y los lleva por un largo camino. Quizás en vez de camino puedo decir por un largo proceso, para entrarlos a la tierra prometida. Cuando finalmente están delante de esa tierra, Dios les da instrucciones de cómo debían proceder al entrar, porque ellos nunca habían pasado por ese camino. Y esa es una lección, la primera lección que cada uno de nosotros debemos aprender de aquí. Nunca habíamos pasado por ese camino. De igual manera, si ustedes piensan en lo que es la vida cristiana, y primero vamos a ver la de otros, vamos a ver la de Pedro, vamos a ver la de Pablo, vamos a ver lo que fue la vida cristiana de esos personajes que nosotros conocemos en la Biblia. ¿Qué sabían ellos de lo que era seguir a Cristo? ¿Cuánto sabían ellos? ¿Cuánto fueron sorprendidos por esto, por aquello, por esto otro? ¿Cuánto fueron corregidos por el Señor? Así no se dice de esta otra forma. A eso no se hace, esto es lo que se hace. Yo recuerdo a Pedro en un techo, después de recibir el Espíritu Santo y todo, Pedro el apóstol está teniendo un tiempo de oración antes de comer, y cuando está ahí meditando, a veces uno meditando se duerme un poquito, y el Señor le da una visión. Pedro ve que del cielo baja una red llena de animales, pero él se fija que la mayoría de esos animales son animales que en la ley estaban prohibidos comer. Ya Pedro había sido entrenado, ya estaba aprendiendo muchas cosas, y ahora para remate tenía el Espíritu Santo. Entonces cuando Pedro ve esto, oye la voz que le dice del Señor: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, lo que yo he aprendido de la ley dice que esos animales que tienen este tipo de pezuñas y esos son impuros y yo no los debo comer. De ninguna manera, dijo Pedro, voy yo a comer eso. Pedro ya se sentía más seguro en lo que había aprendido y se sentía bien, cómodo. Pero lo próximo que vino fue una gran sorpresa. Porque cuando él le dijo al Señor: yo no como animal impuro, Dios le dijo: mire, fresco, atrevido, lo que yo hago usted no lo llama impuro. Yo me imagino al pobre Pedro con el rabito entre las piernas, diciendo: pero Señor, ¿cómo es la cosa? Porque ¿qué tú lo pusiste ahí en la ley? Y Dios le dijo: sí, y la ley la hice yo. Todo lo que yo he hecho es sagrado y es bueno.
miren lo que yo estoy queriendo enseñarles a ustedes. No es que empiecen a hacer las cosas a lo loco. Lo que les estoy enseñando a ustedes es que solo Dios es Dios y que nosotros no lo sabemos todo. Nosotros vamos aprendiendo y en la vida cristiana hay muchas cosas que nosotros no conocemos. Oh, que el don del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Que el Espíritu intercede por nosotros. ¿Qué eso es otro? Que a cada uno se le da un don para el beneficio del otro. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo se come eso? Eso es palabra de Dios. El hombre natural no discierne las cosas espirituales. Ah, ¿de qué estás hablando? Es así. Lo que estoy hablando es lo que en otras palabras dice en esta historia del pueblo de Israel. Cuando Dios les dice, vayan detrás del arca, fórmense y caminen detrás del arca para que sepan para dónde van, porque ustedes nunca han andado por este camino. Y yo te estoy diciendo ahora, con la ayuda de esta palabra y las otras que estoy mencionando, que nosotros tenemos que aprender muchas cosas, que nosotros tenemos que vivir muchas cosas y que no son fruto de una escuela, sino que es Dios obrando en nuestras vidas. Dios quiere darnos experiencias que, como dice la palabra de Dios, ahí en el libro de Primera de Corintios le dice el apóstol Pablo a los Corintios que está escrito que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y eso no está hablando del cielo, está hablando de la vida aquí en la tierra. En otras palabras, como dijo el Señor al pueblo de Israel, ustedes nunca han andado por ese camino. Cada uno de nosotros, aún el pastor con su calvita y su cabello blanco, Dios le está enseñando cosas, lo está ayudando a vivir cosas que él nunca ha vivido en su vida. ¿Entiendes eso? Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos guía. Necesitamos que nos dirijan, necesitamos que Dios nos guíe, nos ayude a caminar como un peregrino que es un pionero. Un pionero es uno que nunca estuvo en esa tierra. ¿Entiendes eso? Y esa es la primera lección de esto, de seguir el arca. Porque si tú sabes, si tú crees que te las sabes todas, si tú estás muy seguro en lo que tú conoces, en lo que tú haces, en lo que tú has visto, vienen las cosas nuevas que Dios quiere hacer contigo y las vas a desechar. Las vas a desechar. Porque ya tú estás satisfecho, porque ya tú crees que sabes todo lo que hay que saber. Pero Dios está diciendo no. Esto que ustedes están viviendo en el mundo, donde se habla de inteligencia artificial, donde ha habido avances tecnológicos tan grandes y tan diferentes que ya nos sentimos que vamos a volar, vamos a la luna, ya estamos haciendo casi viajes, ¿cómo se llama? Viajes turísticos al espacio. Óigame eso. Estamos en esa época. Pero es increíble que en esa misma época un juez de la Suprema Corte no sabe lo que es una mujer. Y hay un montón de gente que nace un bebé y no saben si es hembra o si es varón. Eso como que no concuerda, ¿verdad? Tanto adelanto, tanto conocimiento, tanto, right? Y entonces, ahora sabemos menos que antes. Ese es el tipo de vida
que tenemos que enfrentar. Y ese es el tipo de mundo en el que Dios quiere dirigirte a ti, dirigirme a mí. Y bendito sea Dios. Porque la verdad es que todo el mundo debía de estar parado en un rincón de la casa diciendo, hoy ahora, ¿quién podrá defenderme? Como decía el Chapulín o no sé quién. ¿Verdad? Sí, porque de repente usted dice, ¿quién puede tener control de todas estas cosas? Se supone, como decía un comentarista, que ya hemos controlado las guerras. Pregúntale a Irán y a Trump, y pregúntale a Putin y a Ucrania, y pregúntale a los que están en África matando cristianos. La vida es difícil, la vida se torna complicada, y lo que Dios nos está diciendo no es, salgan corriendo, no. Lo que Dios está diciendo es, te he mandado una guía, alíñate con ella. Y esa, en la realidad de nuestra historia, esa guía fue el arca. El arca. El arca fue como un cofre grande, hecho de manera súper preciosa, toda cubierta de oro finísimo, hecho por grandes maestros de la orfebrería, y con unos querubines grandes arriba. Y eso estaba en el sitio donde la presencia de Dios se manifestaba para todos. Y si usted lee la historia del pueblo de Israel con respecto al arca, cuando ellos tenían el arca, ellos ganaban. Cuando no tenían el arca, perdían. Y Dios estableció que cada vez que fueran a caminar, el arca tenía que ir adelante. Entonces a nosotros se nos está dando este mandamiento hoy. Tenemos en esta vida y en las dificultades que estamos viendo, tenemos que marchar detrás del arca. Y yo les voy a dar más detalles del asunto. Los detalles se los voy a dar en dos sentidos. Número uno, vamos a ver lo que significaba el arca para ellos. Y para eso vamos a analizar 4 nombres que se les dio al arca. 4 nombres. Los tengo aquí. El primero era el arca del testimonio. El arca del testimonio. Y la palabra hebrea para testimonio se refiere directamente a las 2 tablas de piedra de la ley. Actually, ustedes ven como a la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia, se le llama la Torah. A esas 2 tablas donde estaban los famosos 10 mandamientos, se le llamaba en ese tiempo el testimonio. Y lo que quería decir eso de testimonio se refiere a que el arca custodiaba el testimonio escrito de la santidad de Dios y los términos de su relación con el pueblo. El testimonio, no sé si ustedes recuerdan de los 10 mandamientos que aparecen en Deuteronomio capítulo 20, que comienza diciendo, oye Israel, el Señor uno es. Lo primero que está en ese testimonio, en esas tablas, es la realidad de Dios identificándosele al pueblo. Oh, hay muchos dioses por ahí, en el Olimpo y sabrá Dios cuántos otros sitios. Pero en verdad, como Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, ¿quién le voy a decir yo a Faraón que me mandó? Y Dios le dijo, dile que yo soy, te mandó.
Y yo me imagino a Moisés, y él que era tartamudo, el pobre muchacho, ¿cómo es la cosa? No, es así. Dios se identificó como yo soy. ¿Y sabe lo que significa eso? La parte que más me gusta es que no hay que preguntar, nada más hay un solo Dios. El único que es Él. Entonces, en el testimonio ahí Dios se revela a su pueblo, revela su carácter, su santidad y los términos de la relación que ellos tenían que tener con Él. No te postres ante ningún otro Dios, ni ninguna imagen en la tierra, ni debajo de la tierra. En Éxodo 25, ustedes encuentran un par de referencias que en un momento a veces se intercambian la palabra testimonio y pacto y todo, pero cuando se refiere a esa palabra hebrea en ese momento, que es la misma que ellos usaban para llamar a las tablas, es el arca del testimonio. Es donde están las instrucciones de Dios, donde Él se revela al pueblo y donde Dios le dice lo que tienen que hacer. ¿Ok? El segundo nombre del arca es el arca del pacto. Y esta es otra palabra hebrea diferente. Y el énfasis ahora de esa palabra es la de revelar el acuerdo o alianza legal y relacional. Denota el compromiso mutuo entre Dios y su pueblo. Dios prometía ser su protector y el pueblo se comprometía a obedecerle. Eso es lo que estamos cantando ahora mismo. Dios de pactos, que cumplen tus promesas, que guías mi destino. Dios se compromete. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Jehová Raá es mi pastor. Jehová Nisi es mi bandera. Sikegnu, justicia nuestra. Dios se revela con un compromiso. Yo te voy a defender. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y los guarda. Pero ese mismo Jehová que se compromete a eso, te dice, si me escuchas en Deuteronomio 28, si haces caso a estos mandamientos que yo te estoy dando, todas estas bendiciones te van a seguir. Si no me escuchas, todas estas maldiciones te van a seguir. Entonces, el arca era el arca del pacto. El arca que testificaba, Dios está comprometido conmigo, yo voy con Dios. Yo estoy comprometido con Dios. El arca del pacto. También se le llamaba el arca del Señor. Ahí Josué, en Josué 3:13, simplemente se enfatiza que el objeto no era un simple amuleto religioso del pueblo, sino el estrado de los pies de Dios en la tierra. Recordaba a la nación que el Dios soberano del universo caminaba en medio de ellos. No es simplemente, tú sabes que Él es un Dios y le dio esa caja milagrosa y mágica para que ellos tengan mucho dinero, para que le pongan la mano y se sanen. No. El arca de Jehová significa todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Sin Él nada de lo que existe existiera. Él es el yo soy. Él es. Entonces, Dios le asegura al pueblo que las aguas se detendrán en cuanto los sacerdotes que cargan el arca del Señor pisen el río, dice en el verso 13 de Josué capítulo 3.
el arca del Señor. Entonces el último nombre que vamos a considerar del arca fue el arca del poder de Dios. El arca, del poder de Dios. Este nombre conlleva una fuerte carga de victoria militar y vindicación espiritual. Representa la manifestación del poder divino para derrotar a los enemigos de Israel y establecer descanso y paz en la tierra. En su oración pública, Salomón, cuando inauguró el templo, en 2 de Crónicas 6:41, dice: Señor Dios, levántate y ven a tu lugar de descanso, tú y el arca de tu poder. O sea que en el arca era la representación de que no es con espadas ni es con ejército. Es la representación de que no estoy solo y la batalla no es mía, sino de Jehová. Entonces, cuando hay un llamado de parte de Dios y se los dice Josué en ese versículo 3, cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y póngase en marcha detrás de ella. ¿Cómo vamos a entrar en la tierra prometida? ¿Cómo vamos a vencer a los enemigos que allí se encuentran? ¿Cómo vamos a sostenernos ante el calor, las dificultades del desierto? ¿Cómo vamos a sobrevivir en una tierra donde no hay mucha agua? ¿Sabes cómo? Tienes que pararte detrás del arca del testimonio. Tienes que pararte detrás de las instrucciones de Dios, de sus mandamientos y caminar por ellos. Tienes que pararte detrás del arca del pacto. Tienes que ir en pos de las promesas que Dios te ha hecho a ti y de las que tú le has hecho a Él. Tienes que ir en pos del arca del Señor. No hay bien fuera de Él. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Entonces, el llamado es: párate y camina en el nombre de Jesucristo. Y finalmente vas a caminar porque su poder es que te va a sostener. Es lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, que Él nos ha hecho renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los padres, pero mientras tanto somos sostenidos por el poder de Dios mediante la fe. Así es que podemos vivir esta vida, aunque la bomba explote en la esquina o más allá. ¿Vamos entendiendo lo que significa ir detrás del arca? Todavía lo voy a aclarar un poquito más. Ahora vamos a ver lo que significaba el arca, no por los nombres que tenía, sino por lo que tenía dentro del arca. Porque en el arca Dios dijo: pongan eso ahí, y pongan eso ahí, y pongan eso ahí. Y después dice: vayan detrás de eso. ¿Qué había en el arca? Hebreos capítulo 9 lo resume sencillamente. En la segunda parte del versículo 4 dice que dentro del arca había una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. ¿Qué significan cada una de esas cosas? En verdad, lo primero que encontró su destino
en el arca del pacto fue el testimonio, fueron las tablas de la ley, los mandamientos. En Éxodo 25, 16 y 42, 20, ustedes pueden encontrar eso, que Dios ordena a Moisés a colocar el testimonio, esas tablas de piedra, directamente dentro del arca. Y quiero que sepan que cuando la gloria de Dios bajaba en el campamento, donde bajaba era en el lugar santísimo donde estaba el arca. Entonces, lo primero que Dios mandó a poner ahí fue precisamente las tablas del testimonio, que representan la santidad de Dios, su estándar moral y el pacto legal con su pueblo. Guardarlas dentro del arca reflejaba que la palabra de Dios es el fundamento del trono divino y el estándar por el cual se mide la justicia. Y hay muchas referencias acerca de esto, como el Salmo 19, que dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, más dulces que la miel, los mandamientos del Señor. Eso era lo que había adentro. Lo primero que encontró su lugar dentro del arca son los mandamientos de Dios. Es ese mismo testimonio que ya habíamos hablado por el nombre. Cuando Dios dice: camine siguiendo el arca, lo que te está diciendo: camina siguiendo lo que está escrito. Camina siguiendo la palabra que yo te he dado. La palabra que me santifica, la palabra que me revela, la palabra que te instruye. No se puede vivir como quien juega lotería. Mucha gente vive así. Lo que viene, viene. El que se va a morir, se muere. Decimos muchas cosas. Yo lamentablemente no tengo esa opinión. Yo digo, si usted se tira de un puente, usted va a causar su muerte. Y no porque te tocaba, sino por tonto. Porque Dios nos dio entendimiento, nos dio razón, nos alumbra. Su palabra es como una lámpara a nuestros pies, como una lumbrera a nuestro camino. Pero si ves la luz y no le haces caso, como dice Santiago, ¿de qué sirve? Lo primero que había dentro del arca son los mandamientos de Dios. Nosotros necesitamos seguir los mandamientos de Dios. No podemos inventar otro evangelio. Tenemos que caminar por el que ya existe. Número 2, ¿qué había dentro del arca? Había una vasija de oro con el maná. ¿Ustedes saben lo que es el maná? Cuando el pueblo tuvo hambre en medio del desierto, no había casi nada, todo era árido, desértico. Hasta los alacranes y las cosas que habían por ahí eran víctimas. Yo recuerdo que una gente de nuestra denominación fueron a Liberia y uno le preguntó: allá tenemos iglesias en la jungla, allá el templo, las lámparas, la alfombra y los bancos no existen en algunos sitios. ¿Sabe cómo es el templo? Es un pelado en el suelo, donde ellos se sientan ahí se paran, ahí cantan. Entonces, nosotros los que vivimos aquí muy cómodos, muy protegidos, muy airecito acondicionado, le preguntó uno de ellos a uno de los liberianos: ven acá, porque
quizás tengo que decirle este pedacito, cuando se iban a acostar por la noche, los directores de aquí que fueron allá, ellos tú sabes, lo acomodan. Hay unas casetas, unas casas que se llaman huts, ¿verdad? Que es pura paja, forrado todo, ventanas cerrado, el piso es de tierra, y ahí hacen unas camitas de esas de soldado, de camuflaje, de lo que sea. Y cuando se iban a acostar ya se estaba oscureciendo. Ahí no hay electricidad ni nada, ¿ok? Yo creo que ni lámpara de gas tenían. El asunto es que cuando se fueron a acostar, uno de los nativos le dijo, espérenme un momentito ahí, y entró al hut, a la casetica, y estuvo ahí como 3 o 4 minutos, y después salió, y ellos le dijeron, ¿qué fue? ¿Qué hacías ahí adentro? Dice, no, revisando de que no haya una cobra por ahí. Y era verdad. Gracias a Dios no había una cobra. Pero uno de ellos luego le preguntó a uno de los americanos que fueron, le preguntó a uno de los nativos, ven acá, ¿y ustedes no le tienen miedo a las cobras? Dicen ellos, Dice, ¿por qué? Dice, si ellas aparecen, no las comemos. Ellos se las comen. Pues así andaba la gente del pueblo de Israel buscando hasta las cobras para comérselas. Pero no aparecía nada, era terreno difícil. Y no había comida. Y Dios dijo, no se preocupen, yo los traje aquí y yo les voy a dar comida. Y Dios les dijo, al amanecer van a encontrar todo el terreno forrado como con algo, como un polvo blanco. Eso ustedes lo recogen y con eso comen. Con eso hacen como si fueran panecillos y se lo comen. Y entonces les dio instrucciones. Les dijo, solamente cojan para un día. Y les dio las medidas por familia y nada más coman para un día. Pero ustedes saben que nosotros sabemos mucho. Y habían algunos que cogían, esto me da para un día, pero este poquito más. Uno no sabe. Muy sabichoso. Ok. Comen ese día muy bien y aleluya, se llenan y todo. Y al otro día de tempranito van a buscar el que escondieron lleno de gusanos, hediondo. ¡Wow! Malo. Y Dios dice, ¿cuánto voy a bregar con esta gente? Ok. Le dijo, solamente un día pueden coger para 2 días. Y es para el sábado, el día de descanso, ustedes no salen a coger. Entonces el viernes cogen 2 veces. Cogen para 2 días. Y sucedía que cuando cogían ese día para 2 días, no se dañaban. Y sí podían comer. Porque ese era el Dios que proveía. Pero todos los días se dañaba si tú lo dejabas para el otro día. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios le dijo a Moisés, para que ellos recuerden quién soy yo y que yo soy responsable con ustedes, coge una jarra de oro y guarda ahí un maná, tápalo y lo pones y eventualmente le dijo, lo pones dentro del arca del pacto, para que siempre ellos tengan mis mandamientos y para que siempre sepan que yo soy su pastor y que nada les faltará. Eso estaba dentro de eso. Y nosotros tenemos que caminar en medio de la adversidad, en medio del desierto y de la escasez, confiando en la provisión de Dios. Confiando en que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Amén. Y finalmente, lo que había
la otra cosa que había en el arca era la vara de Aarón que floreció. En Números 17, después de la rebelión de Coré, Dios ordena poner la vara de Aarón de regreso delante del testimonio para que le sirviera de señal. Si ustedes leen ese capítulo, se van a dar cuenta que el texto declara explícitamente que el propósito de este milagro y de guardar la vara era hacer cesar las quejas de los hijos de Israel y servir de advertencia contra la rebelión a la autoridad espiritual establecida. Porque la vara era de Aarón, no era la vara de Jehová, era la vara de Aarón. Y Dios fue que nombró a Aarón como sacerdote, Dios fue que nombró a Moisés como sacerdote. Y cada vez que ellos se quejaban de Aarón y de Moisés, Dios decía, ¿por qué ustedes murmuran contra mí? Estamos en la época en que los padres son una molestia. Cuando yo llegué aquí me asombré mucho al principio que vine a los Estados Unidos, porque los muchachitos de 8 y 10 años que lo invitaban a un cumpleaños odiaban que los padres se quedaran ahí. Vete, vete, vete. A veces le decía, déjame aquí en la esquina que yo camino hasta allá. Y a veces los hijos en la casa le cerraban la puerta a los papás. No, tú no entras aquí. Pero Dios establece un orden, lo maneja con autoridad. Y dice Romanos 13 que el que se opone a la autoridad establecida por Dios, se opone a Dios. Y Dios le dijo entonces al pueblo de Israel, y nos está diciendo a nosotros hoy, ¿cómo vamos nosotros a vivir en este mundo, en la locura del tiempo en que vivimos? Dios dice que tenemos que alinearnos detrás del arca. Dios dice que tenemos que alinearnos y avanzar, salir de la posición donde estamos parados y avanzar detrás de los mandamientos del Señor. Avanzar detrás de los compromisos que Dios ha hecho con nosotros, las promesas que nos ha dado y el compromiso que nosotros hemos hecho con Dios. Dios dice que debemos movernos y avanzar reconociendo que el Dios que creó todas las cosas y que es soberano y al que se le debe la gloria y la honra solamente es Él. Tenemos que movernos a nuestros sitios y avanzar sabiendo que no es con espadas ni con ejércitos, que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que salir de nuestras posiciones y alinearnos detrás del arca. Quiere decir que tenemos que contar con que en cualquier tiempo de abundancia o de escasez, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y finalmente tenemos que alinearnos y seguir el orden establecido por Dios. Tenemos que respetar las autoridades, darle su debida honra a quien honra tiene. Tenemos que someternos a lo que tenemos que someternos. Claro que nadie es más autoridad que Dios. Pero Dios establece el orden y nosotros tenemos que someternos a ese orden. Eso es lo que en resumen significa para nosotros en un día como hoy, que tenemos que ponernos en marcha detrás del arca. Tenemos que marchar detrás del arca porque nunca hemos andado por este camino. Lo que Dios quiere hacer contigo no lo ha hecho antes. Lo que Dios está elaborando contigo, delante de ti, tú no lo has vivido antes. Y Él te dice, tú tienes que alinearte
la forma de tú ir en el camino correcto, aunque no sabes, no conoces este camino, es alineándote detrás del arca y marchar. Claro, hay cosas que no podemos obviar. Tenemos que tener cuidado. El arca no es un amuleto, no es un juego, y tiene que tomarse con la solemnidad correspondiente. Dice allí que cuando vean el arca y a los levitas con ella, que vayan detrás de ella, pero dice, sin embargo, manténganse a 2000 codos de distancia. El arca no es relajo, no es juego. Ay, aquí está un profeta, todo el mundo quiere que... Ponme la mano, dime, ¿cuál es el número de la lotería que voy a jugar? Yo no estoy en contra de poner la mano, se le pone la mano a la gente, reciben el Espíritu Santo, se ora por los enfermos, eso no es ningún problema. Pero hay gente que quiere vivir de la fantasía, no de la fe del Hijo de Dios. Y aquí dice que tengan cuidado, el arca no es relajo. Hubo una gente que de muy buena intención fue a agarrar el arca porque se estaba cayendo y Dios había dicho, no le ponga la mano. Este camino se camina con seriedad, este camino se camina con temor. El pobre, no me acuerdo cómo que se llama, le puso la mano al arca para que el arca no se cayera y ahí mismo cayó muerto. Por eso Josué ordenó al pueblo en el versículo 5, Josué ordenó al pueblo él le ordenó al pueblo, conságrense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Conságrense. ¿Sabe lo que significaba eso? Eso comenzaba con arranque para río y dése un buen desollín allá. Llévese un brillito de eso de alambre y otro de lo verde para que cuando usted venga no haya la menor duda. Conságrense. Señores, nosotros estamos aquí no solamente porque somos buenos amigos y porque nos gusta el domplín. No, estamos aquí porque Jehová nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Porque hemos salido de adorar a ídolos muertos para adorar a Dios vivo. Él, el soberano del universo, a Él tenemos que adorar. Y si quieres vivir como Dios manda en este mundo de tanta locura y tanta perversión y tanta confusión, tenemos que alinearnos detrás del arca y caminar por lo que Dios ha establecido. Vamos a inclinar nuestros rostros, los de adoración que vayan subiendo, por favor. Bendito el nombre del Señor. Dios, tú eres santo, Dios, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque nos amas, porque nos alumbras el camino, porque no nos abandonas, porque no nos dejas perdidos en la incertidumbre de nuestras mentes y la oscuridad de la vida. Llénanos de tu Espíritu Santo, danos coraje, Señor. Y sí queremos caminar detrás del arca. Queremos caminar guiados por tus testimonios, por tus mandamientos. Queremos ser sostenidos por tu poder. Queremos, Señor, serte fieles en todo lo que tú haces, mi Dios amado. Queremos obedecer el orden establecido. Queremos
vivir la realidad de que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, y que contigo no nos falta nada. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo que temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bendice tu iglesia, levántanos, mi Dios, y ayúdanos a ser, Señor, el faro de salvación para esta comunidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Dale gracias a Dios, porque Él te ama, porque Él te cuida.